Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, qué bueno encontrarnos de nuevo en nuestro devocional en casa. Mi nombre es Óscar Andrés y les estaré compartiendo el día de hoy una de nuestras historias memorables. Este devocional lo he titulado Decisiones y Consecuencias, porque es que todo acto, toda decisión que nosotros tomamos trae consecuencias, algunas para bien y otras no tanto. Consecuencias no solo que afectan nuestras vidas, sino todo nuestro entorno e incluso decisiones que afectan a todo un país, a toda una nación. La historia memorable del día de hoy representa uno de los acontecimientos donde la justicia de Dios se ejecuta implacablemente, producto de las malas decisiones, de acciones que acarrearon consecuencias. Esta historia se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 9. El contexto de esta narración sucede en tiempo donde la nación se encontraba dividida en el reino del norte en Israel y en el reino del sur en Judá. Los reinados en Judá habían desviado al pueblo su mirada del Señor y los habían dirigido hacia la maldad, hacia la idolatría. Y ahora, inevitablemente, se alzaba el juicio de Dios. Y era a través de un militar llamado Jehú, quien en la historia nos cuenta que era un comandante del ejército al servicio del perverso rey Acab y de su hijo Joram. En los perfectos planes divinos, entonces Dios ordena al profeta Eliseo que vaya a buscar a Jehú y que lo unja como rey de Israel. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Entonces el profeta comisiona a un joven de una escuela de profetas para que ungiera a Jehú y le diera la orden de destruir la casa de Acab, es decir, a todos los súbditos, comandantes y cercanos a este reinado. Usted puede leer esto en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículos 1 al 10. Pero por asunto de tiempo, solamente voy a hacer énfasis en los versículos 6 y 7 que voy a leer a favor de ustedes a continuación. Entonces Jehú se levantó y entró en la casa, y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: Así dice el Señor Dios de Israel: Yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Tú herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo cobre venganza por la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por mano de Jezabel. Y así lo hizo Jehú, quien en la historia más adelante da muerte a Jorán y Ocosías, este último nieto de Acab, es decir, a papá e hijo. Y más luego da la orden que Jezabel fuera empujada desde la ventana. Ahora recordemos que esta era la esposa de Acab, era la reina perversa, que había introducido el culto a Baal y había planeado muchos asesinatos, crímenes, entre ellos el de Nabot y la amenaza de muerte contra el profeta Elías. La historia más adelante nos cuenta que al final Jehú convenció a los ancianos de Samaria para que dieran muerte a 70 hijos de Acab, segundo de Reyes capítulo 9, versículo 7. Ahora, al continuar la lectura, uno puede ver el cumplimiento de los juicios de Dios sobre la casa de Acab. Esto es más adelante en el capítulo 10, versículo 30 de nuestro libro de estudio el día de hoy. Jehú hizo dar muerte a los principales oficiales, a todos los allegados al perverso rey Acab. Ajustició a la malvada Jezabel y a todos los sacerdotes de Baal y a sus adoradores. Ahora, quiero que pensemos en esto antes de proseguir con nuestro devocional. ¿Qué acciones has tomado
que han cambiado el curso de tu vida. Piensa en un momento en las decisiones que has tomado que han sido favorables, pero también en cuáles de ellas han sido equivocadas y de qué forma en algún momento tú pudiste haber tomado otro camino. ¿Cómo sería tu presente al no haberlas tomado? Meditemos en esto y ya regreso con la primera parte de nuestro devocional en casa. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. El profeta Eliseo encomendó al joven profeta una misión muy especial, que era la de ungir al capitán Jehú para que él fuese el futuro rey de Israel. Ahora, un dato curioso, este fue el único rey que fue ungido de todos los reyes del norte. Quizá como señal de Dios para que supiese que era apartado con un propósito especial. Preparando este devocional, recordaba la famosa carta a García, no sé si usted la ha escuchado, que se da en el conflicto entre España y los Estados Unidos, donde era necesario la comunicación entre el presidente y un general llamado García, que se encontraba en algún punto de Cuba, y por lo cual se le encomienda la labor de entregarle la carta a través de un hombre llamado Rowan. Esta carta a García es un relato que es usado para destacar el compromiso y el valor de la tarea asignada. Es que llama mi atención cómo inicia el capítulo 9. Dice que el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: prepárate, toma este frasco y ve a buscar a Jehú para ungirle. Versículo 1. La misión en apariencia era muy sencilla, que era derramar aceite sobre el capitán, pero en sí significaba un propósito muy especial en poner al mando de Israel un hombre que después sería el rey de la nación y quien desbarataría la dinastía de Acab y por ende frenaría el culto a Baal. Fíjense en la importancia de esa tarea. Y yo pensaba en la carta a García, porque este joven no puso ninguna objeción, no dijo: pero ¿por qué yo? No se sintió mal porque la tarea en apariencia pues podía ser muy sencillita, muy básica. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios nos comisiona cosas extremadamente extraordinarias y muchas veces son sencillas, como entregar una carta, como rociar aceite, y llegamos hasta menospreciarlas? Entregar una carta que evitaría una guerra, o ungir a una persona que luego sería un rey. Quizás algunos sirven al Señor en pequeñas cosas que no son tan visibles, quizás no son tan extraordinarias o en extremo, pues no son valoradas. Pero cuánto es su valor cuando son usados para los fines de la obra del Señor y cuánto nos sirve. En nuestra iglesia tenemos ministerios que quizás no son tan visibles,
como de los servidores que cuidan los carros, que limpian o acomodan una silla, e incluso que permiten que estos devocionales lleguen todos los días a nuestros hogares. Muchos de ustedes no saben toda la logística que hay detrás de todo esto, pero se toman un buen tiempo para asignar, para determinar los textos, para editarlos. Y esto es muy importante para la obra del Señor. Llegan así a hacer extensivos los mensajes de su palabra, ¿cierto? Y suele pasar que también al realizar la labor no se camina la milla extra en el trabajo, en el servicio al Señor. Muchas veces hacemos las cosas a media marcha, cumpliendo solamente la tarea y no yendo un poco más allá. A veces no se ve, ¿cierto?, la utilidad para quien se hace o por qué se hace. El escritor de la carta a García concluye diciendo: la gente que nunca hace más de lo que se les paga, nunca obtienen pago por más de lo que hacen. En este espacio de confesión hacemos una mirada hacia nuestro interior. Reconocemos nuestras realidades, nuestras bajezas, nuestra desobediencia, nuestras falsas motivaciones y la necesidad de Dios, de recibir su perdón. Oremos. Padre de la gloria, Señor, en este punto reflexionamos sobre las labores, Señor, que quizás hacemos, que queremos hacer, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces ponemos objeciones de servirte, porque quizá son pequeñas o parecen pequeñas, simples, básicas, y tendemos a menospreciarlas, Padre. Te pedimos perdón porque aún, Señor, en la sencillez de cada acción, tú te glorificas, Padre. Como dice tu palabra, que todo sea para glorificarte a ti, que hagamos las cosas como para ti, Señor. Te agradecemos porque no hay tarea pequeña que no sea usada, Señor, a favor tuyo. También te pedimos perdón, Señor, porque haciendo la labor, no solamente en el campo ministerial, sino también cuando tomamos, Señor, decisiones, cuando tomamos una acción, no caminamos una milla extra, Señor, evaluando cuál es la consecuencia de esos actos, o el por qué, o el para quién lo hacemos, Padre. Te rogamos que tú, Señor, nos ayudes a ser conscientes de cuál es realmente la motivación de hacerlas, de poderlas hacer con excelencia como para ti, Señor, bien sea en el campo de un servicio, Señor, de una labor social, del trabajo, Padre Santo, de nuestra labor, nuestros roles como esposas, como esposos, como hijos. Pedimos, Señor, que seas tú escuchando esta oración, que podamos cada día, Señor, agradarte. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
esta parte de nuestro devocional, adoración, destacamos un atributo de Dios. Y en nuestra historia se destaca la justicia divina. La copa de la iniquidad estaba rebosada en Israel. Y lo primero que el texto me puede mostrar en una primera instancia son dos disciplinas. Una disciplina inicial de la gracia, mediante la labor de Elías y Eliseo, quienes dieron a conocer la voluntad de Dios. Y una segunda disciplina en la que Dios obra su justicia a través de un hombre, de este capitán Jehú. Él vino a ser, como lo expresa Deuteronomio, el ejecutor de la ira de Dios. Debido a que la idolatría amenazaba las buenas costumbres que aún se mantenían en Israel, pues aún amenazaba también invadir a Judá y destruir toda la nación. Acab y su descendencia ya estaban marcados, estaban destinados a la extinción. Y así sucedió. Jehú hizo dar muerte a los principales oficiales, a los consejeros y amigos de Acab, es decir, a la casa de Acab, como textualmente el Señor lo había dicho a través de el profeta. Y después a los 42 hermanos de Ocosías. Jezabel murió trágicamente arrojada desde los muros de su palacio por sus propios súbditos. Y finalmente Jehú convocó a los sacerdotes de Baal y a sus adoradores en una gran fiesta en honor a su Dios, y hizo que entraran en el templo de Baal, y allí ellos perecieron. Versículo 12 y 28 del capítulo 10. El escritor de El Quijote dijo alguna vez: los delitos llevan a las espaldas el castigo. Vivimos tiempos de injusticia en nuestro país, en nuestra nación, y diariamente escuchamos en las noticias, en los periódicos, en las redes, los casos de injusticia. O lo vivimos en nuestras vidas, en el trabajo, con nuestros allegados, y entonces decimos: ¿hasta cuándo? El injusto parece que ganó. Y pensamos como el predicador en Eclesiastés: vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuviera consuelo. En manos de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolación. Eclesiastés 4:1. Una cosa es clara, que debe ser tomada con toda seriedad: es que Dios es justo. Las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, dan fe de un Dios que aplica justicia. Y esto debe hacernos conscientes de que somos responsables de nuestras decisiones, y que estas decisiones tienen sus consecuencias. Ahora, piensa en un momento en dos de estas preguntas. Primero, ¿alguna vez han cometido contigo alguna injusticia? Y una segunda pregunta que no es menos importante: ¿has sido tú el que ha originado esas injusticias? Recordemos el título de nuestro devocional: toda acción lleva consigo unas consecuencias. En este segmento de nuestro devocional damos una mirada hacia arriba, recurriendo al Dios de toda justicia, y le adoramos porque Él conoce nuestras circunstancias. Adórale, porque si la justicia humana no ha sido efectiva, la del Señor es perfecta. Suelta la justicia por tus propias manos y déjasela al Señor. No te corresponde la labor de ser juez. Y si tú has sido propiciador de injusticia, abraza el Evangelio de Cristo,
ya que por medio del Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por la fe en el que el justo vive, Romanos 1:17. En esta parte de nuestro devocional adoramos al Señor, reconociendo su justicia, y lo adoramos por la gracia inmerecida que tiene por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, y te exaltamos por ser ese Dios misericordioso y justo, Dios supremo. Quizá la justicia humana falla, quizá hay circunstancias en las cuales, Señor, hemos sido víctimas de acciones que nos han dañado, que han violentado nuestra vida, Señor, que han interrumpido de alguna forma esos anhelos y propósitos o que nos han causado dolor. Pero, Señor, tu justicia no falla, es certera e implacable. Y dejamos, Señor, en tus manos el hecho de aplicar esa justicia. Ponemos todo acto de injusticia en manos del justo juez. También, Señor, si hemos sido partícipes, te adoramos, Padre, porque abogado tenemos para contigo, en Cristo Jesús. Gracias te damos en este momento, Señor, y continuamos alabando tu santo nombre. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. En la tormenta mi ancla firme está. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. Jehú era indudablemente un hombre muy virtuoso. Tenía las competencias para ser el rey de Israel. Había alcanzado el rango de capitán, fue un excelente estratega militar y de cierta manera tenía celo por las cosas del Señor, por acabar el culto idolátrico contra Baal. Pero como dicen por ahí, de eso tan bueno no dan tanto, como lo es el ser humano cuando se aparta de Dios. Y esa tendencia pecaminosa nos lleva a tomar malas decisiones y cometer errores. En el siguiente capítulo 10, en el versículo 31 de este segundo libro de Crónicas, dice que Jehú no se cuidó de andar con todo su corazón en la ley del Señor ni se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. En otras palabras, lo que hizo con la mano lo borró con el codo. Aunque Dios usó a este hombre para reducir a escombros el culto a Baal, en el año 842 a.C., Jehú subió al trono y permitió que se siguiera con la tradición de adorar los becerros de oro de Jeroboam. Este actuar de Jehú llevó a Israel a la cautividad. En Jehú, la nación tenía su última oportunidad de prosperar, de ser económicamente, de ser un país desarrollado, militarmente fuerte, pero realmente no fue así. La dinastía de Jehú fue militar,
y no sacerdotal, como había sido encomendada por Dios en su unción, ¿recuerdan? Fue apartado. A partir de ese momento, toda la nación perdería territorio a manos de Siria, comandada por su rey Hazael, quien oprimiría a los israelitas los siguientes años. Versículo 32 del capítulo 10. Todo acto, toda decisión que tomamos trae consecuencias, incluso para un pueblo, para una nación, para una familia. Muchas veces iniciamos proyectos con fuerza, con buenos propósitos, pero podemos flaquear si nos apartamos del Señor. Jehú menospreció andar en la palabra del Señor y su desobediencia tuvo un precio muy alto, no solo para él, sino para todo Israel. Oremos en esa dirección de pedirle al Señor por su misericordia, para que nuestras decisiones sean guiadas por su palabra, que el Espíritu de Dios ilumine nuestro caminar para tomar acciones adecuadas que sean de bendición, no solo para nosotros, sino para los demás. En esta parte de nuestro devocional, damos una mirada alrededor y suplicamos al Señor primeramente por la necesidad que tenemos de Él, de buscarle diariamente, de venir todos los días y postrarnos delante de Él, suplicándole su misericordia, su provisión y su guía en cualquier circunstancia. Oremos. Padre, nuestras acciones demuestran también lo que somos. Te rogamos, Señor, que cada día podamos buscarte, que demostremos tu amor, tu misericordia, tu perdón hacia los demás. Ayúdanos, Señor, a personas que están viviendo injusticias, presos que están en las cárceles esperando un veredicto, aquellos que están, Señor, también presos en cárceles espirituales por algún vicio, también te lo estamos rogando, Señor, en esta mañana. Quienes están rindiendo su vida, Señor, a ídolos que han tomado su trabajo, una relación, una actividad, Señor, o el dinero o la fama como su ídolo y te han desplazado. También pedimos, Señor, para que seas tú dando la libertad. Pedimos por la provisión, Señor, la espiritual, la emocional y la física, por la economía de los hogares, Padre, por el empleo. Abre las puertas de trabajo, de emprendimiento, Señor. No es fácil en este tiempo, pero tú eres, Señor, el que provee, Padre, para que muchas familias también, Señor, tengamos la provisión, la comida necesaria, el sustento necesario, Señor, para transitar. También en estos tiempos donde hay muchas enfermedades, te pedimos por la salud, bendito Señor. Los que están en las clínicas, los que tienen alguna enfermedad, Padre, con un diagnóstico reservado, que están, Señor, también sufriendo el dolor, la angustia de un dictamen, también te pedimos por ellos y sus familias, Padre, que seas tú restableciéndoles de acuerdo a tu buena voluntad. También por los líderes y servidores de nuestra iglesia, por cada ministerio y sus actividades en este año que resta, y Padre, por las personas que están escuchando este devocional y sus familias. Oramos en el nombre de Cristo con acción de gracias. Amén. Cuando Él regrese en majestad, hallado en Él yo voy a estar, vestido de su rectitud me encontrará. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es.
Alguien alguna vez dijo, las decisiones se toman en segundos y se pagan el resto de la vida. Pero aún con todas estas malas decisiones que a menudo se presentan con nosotros, no hay eventos casuales o que se salgan del propósito de Dios. Esto se llama la providencia de Dios. Esta providencia se levanta más allá de las acciones nuestras. Esta autoridad soberana de Dios puede obrar incluso por medio de los errores de nuestra humanidad. Nada se escapa de la voluntad que cumple los propósitos de Dios. ¿Ustedes no creen que Dios no sabía lo que iba a pasar con todos estos reyes? ¿Ustedes no creen que Dios no sabía lo que iba a pasar con Jehú? Claro que sabía. Dios puso y quitó reyes. Daniel capítulo 2, versículo 21. Él engrandece las naciones y las destruye, ensancha las naciones y las dispersa. Job capítulo 12, versículo 23. Dios pudo haber gobernado directamente Israel sin necesidad de dejar reinar estos monarcas tan perversos, pero por una autoridad suprema que es la suya, permitió la autoridad de estos gobiernos solo con un fin. Piper en el libro Providencia dice que el fin es la alabanza de la gloria de su gracia. Es a través de estas monarquías imperfectas que se abriría paso a una monarquía humana, equitativa, que daría paso al Rey de Reyes y que acercaría a la humanidad a las puertas de un reino justo mediante Cristo. Hebreos 1:8 dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Estás cansado de injusticias? El reino de Dios es justo, porque Dios es justo. ¡Wow! En esta parte de nuestro devocional decidimos actuar con base en la gracia de Dios. Dado que lo que hacemos tiene consecuencias positivas o negativas, ¿qué debemos cambiar o qué compromiso vamos a asumir frente a lo que acabamos de escuchar? Demos gracias al Señor por su providencia. Recordemos que todo obra bajo el buen propósito soberano del Señor y que podemos estar seguros que si permanecemos en Él, tendremos su guía y su cuidado en cada evento de nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de devocional. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es alentador que aún medio de los errores que hemos cometido y los que seguramente, Señor, estamos o seguiremos cometiendo, todo obra para bien. Pero, Señor, es necesario que permanezcamos en ti. Sabemos que tú tienes el control y te damos gracias por tu soberanía, Señor, por tu providencia divina, porque tú cumplirás tu propósito, Señor, en mí y en cada circunstancia. Ayúdame a continuar por el camino, Padre. Habrán obstáculos, habrán dificultades, habrá desánimo, pero si no me alejo de ti, si permanezco en ti, Señor, sabremos que todas estas cosas obrarán para mi bien. Ayúdame a ser intencional y en tomar acciones, Padre, que me conduzcan, Padre Santo, a actuar con base en tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, hemos llegado a nuestro final. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, dejar tus comentarios o motivos de oración ahí en la cajita de comentarios y no dejar de compartir este mensaje. Alguien seguramente lo necesitará. Mi nombre es Óscar Andrés y nos vemos en otra oportunidad de nuestro devocional en casa. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios.
Hasta nuestro próximo devocional en casa.